matrices mediante estos dos coeficientes va a ser igual a multiplicar la primera por 3, multiplicar la segunda por 2 y sumarlas. Y el resultado es menos 3, 2, 8, menos 1, 9, 3. Es una nueva matriz de 2 por 3, que es combinación lineal de las dos matrices originales. Ni más ni menos que eso es la combinación lineal. Pero bueno, acuérdense, siempre apuntamos a ver si después puedo, mediante las combinaciones lineales, generar cualquier vector del espacio vectorial. ¿Bien? Entonces, supónganse que a mí me dan en R3, que es un espacio vectorial, ya lo vimos, estos dos, este vector, el menos 2, 4, 5, y me preguntan, ¿ese vector es combinación lineal de estos tres vectores? ¿Qué debería hacer yo para responder a esa pregunta? Si la combinación lineal es multiplicar estos vectores por respectivos números y sumarlos, necesito saber si existen esos tres números, tales que el primero por alfa, más el segundo por beta, más el tercero por gamma, me den por resultado este vector. Si esos tres números existen, este vector va a ser combinación lineal de estos tres. Si no existen, no. Entonces, planteo tres números, alfa, beta y gamma. Hago las operaciones, acá multiplicación por un escalar, me queda el vector 3 alfa, 0 alfa y menos 1 alfa. Lo mismo con el segundo y el tercer vector. Luego sumo esos resultados y obtengo el vector que tiene por primer componente 3 alfa más beta. Segunda componente 2 beta más 4 gamma. Y tercero menos alfa más gamma. Lo igualo a mi vector y entonces igualo componentes a componentes, por igualdad entre vectores. Si igualo componentes a componentes, obtengo un sistema, en este caso de tres ecuaciones, con tres incógnitas. Las incógnitas son justamente los coeficientes de la combinación lineal, alfa, beta y gamma. Y en realidad la pregunta es, ¿existirán alfa, beta y gamma? Si existen, entonces quiere decir que el vector menos 2, 4, 5 es combinación lineal de estos tres. Resuelvo este sistema de ecuaciones por el método que quieran, y en este caso el resultado es alfa igual a 6, beta igual a menos 20, gamma igual a 11. Entonces, efectivamente, el vector menos 2, 4, 5 es combinación lineal de estos tres vectores. Porque existen tres escalares que multiplicados por estos tres vectores y sumados los resultados, me permiten obtener al vector menos 2, 4, 5. ¿Sí? Verificar que un vector es combinación lineal de otros implica encontrar si existen esos coeficientes. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna duda? Sí, se entendió, profe. Bueno, acá está la explicación, ¿no? Si yo multiplico 6 por el primero, menos 20 por el segundo y 11 por el tercero, obtengo este. Pueden verificar, yo después les doy las diapositivas, pueden hacer las cuentas para comprobarlo, pero obviamente va a dar que sí, porque de acá, de esta igualdad, es de donde salió el sistema de ecuaciones. Bien. Otro ejemplo, el vector 1, 3. ¿Es combinación lineal de estos dos vectores? Bueno, planteo lo mismo, a ver si existen alfa y beta, tales que alfa por el primer vector más beta por el segundo vector, me da el vector 1, 3. Hacemos las operaciones sobre vectores, multiplicación por un escalar y luego suma de vectores. Obtenemos una igualdad entre vectores que nos lleva a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y queremos ver si tiene solución, alfa y beta. Para lo cual, planteamos matricialmente. ¿Y cuál es el rango de la matriz A? Rango 1. Rango 1, muy bien, porque el determinante de A, ¿cuánto vale? 0. 0, con lo cual rango 2 no tiene, y después tomo, por ejemplo, un determinante con un único elemento, tiene rango 1. Excelente. Ahora, si yo agarro la ampliada y, por ejemplo, pongo como columna 4 menos 8 y 1, 3, ese determinante me da distinto de 0. Con lo cual, si el rango de A y de la ampliada son distintos, el sistema es incompatible.
Si el sistema es incompatible, no existen alfa y beta que verifiquen este sistema, y entonces este vector no es combinación lineal de estos dos vectores. ¿Bien? O sea que no siempre que doy un vector y doy un conjunto de vectores, el primer vector es combinación lineal de los otros. A veces sí, a veces no. Es lo que nosotros nos planteamos averiguar. ¿Bien? Perfecto. ¿Leyeron dependencia e independencia lineal de vectores? ¿Qué dice la definición de un conjunto de vectores para ser linealmente independiente? Fíjense. Esta es la definición que está en el apunte. Y al vector nulo se lo puede definir como combinación lineal de otros vectores si solo si los escalares son nulos. Es la única solución. Claro, exacto. O sea, yo siempre puedo escribir al vector nulo como combinación lineal de otros vectores. Porque agarro un conjunto cualquiera, le pongo 0 a todos los coeficientes y me va a dar el vector nulo. Ahora, ¿van a ser linealmente independientes? Sí y solo sí. Cuando yo planteo esto, la única posibilidad es que alfa 1, alfa 2 y alfa n valga 0. Y eso, ¿saben de dónde viene? ¿Por qué? Porque parece bastante caprichoso esto, ¿no? ¿Qué tiene que ver que la única solución cuando lo igualo al vector nulo sea nula con que sean linealmente independientes? La idea que hay detrás de linealmente independientes es la siguiente. Si yo tengo un conjunto de vectores, B1, B2, Bn, y alguno de ellos resulta ser combinación lineal de los restantes, ese conjunto no es linealmente independiente, porque hay un vector que es dependiente de los otros. Entonces, la idea de un conjunto linealmente independiente es que ningún vector de ese conjunto sea combinación lineal de los restantes. Ahora, eso uno lo podría decir así. Si uno de ellos es combinación lineal de los restantes, entonces el conjunto es linealmente dependiente. En cambio, si ningún vector de ellos es combinación lineal de los restantes, o sea que para cualquier vector no existen escalares para combinarlo a partir de los otros, el conjunto es linealmente independiente. O sea, es linealmente independiente cuando ningún vector es combinación lineal de los restantes. Ahora, demostrar esto es muy difícil, porque me tendría que poner a buscar que cada vector lo planteo como combinación lineal de los otros y que sea compatible e indeterminado del sistema. Entonces, lo que alguien se dio cuenta es, pero pará, porque si hay uno que es combinación lineal de los otros, yo puedo pasar esto en esta igualdad, lo paso al otro miembro, y me queda alfa 1 por B1, alfa 2 por B2, a donde corresponda me va a quedar BI, como acá está con 1, por menos 1, más todo esto igualado a, como acá no quedó nada, pongo el vector nulo. ¿Sí? Esto dice lo mismo que esto. Asegura que si este vector es combinación lineal de los restantes. Escrito así, uno ve que tengo la combinación lineal igualada al vector nulo, y no todos los coeficientes son nulos. Quiere decir que tengo solución no trivial. Quiere decir que cuando un vector es combinación lineal de los restantes, la combinación lineal de todos los vectores igualada al vector nulo va a tener alguna solución no trivial. Porque acá, por ejemplo, hay un coeficiente que no vale 0. En cambio, cuando ningún vector sea combinación lineal de los restantes, la única manera de combinar todos esos vectores e igualarlos al vector nulo va a ser que todos los coeficientes valgan 0. Entonces, por eso es que la definición de, se me pasó, linealmente independiente, me dice que planteo la combinación lineal igualada al vector nulo. Y si la única solución son todos escalares nulos, el conjunto es linealmente independiente. En cambio, si hay solución no nula, el conjunto es linealmente dependiente. Porque al haber solución no nula,
De vuelta, allí donde yo tenga un coeficiente no nulo, por ejemplo alfa 2, despejo B2 como combinación lineal de todos los demás y puedo pasar alfa 2 a dividir y no hay problema, ya lo encontré. ¿Está? Esa es la idea de dependencia e independencia lineal de vectores. ¿Cómo hacemos para verificar entonces si un conjunto es linealmente independiente o no? Escribimos esta combinación lineal y vemos que la solución sea solamente la trivial. Por ejemplo, si me dan estos tres vectores en R2, 2 menos 1, 4, 3, 1, 5, y me preguntan si es un conjunto linealmente independiente, ¿qué haríamos entonces? ¿Qué dicen ustedes? ¿O qué me decía la definición? Voy a enchufar la computadora. Este conjunto es linealmente independiente si, solo si, la combinación lineal de ellos, acá en vez de usar alfa 1, alfa 2 y alfa 3, como son 3, uso alfa, beta y gamma, es lo mismo, igualada al vector nulo, implica que la única solución es la solución nula, todos ceros. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si eso es cierto. Hacemos las operaciones vectoriales. El primer vector me queda 2 alfa menos alfa, 2 alfa y menos alfa como segunda componente, 4 beta y 3 beta, y el tercer vector me queda gamma y 5 gamma. Sumo todo eso y me queda este vector, 2 alfa más 4 beta más gamma como primer componente, menos alfa más 3 beta más gamma. Igualo componente a componente y obtengo dos ecuaciones con tres incógnitas. ¿Ese sistema de ecuaciones cómo es? Compatible. A ver, primero que nada, por estos ceros acá, ¿cómo es el sistema? Homogéneo. Homogéneo, muy bien. Siempre que yo trabajo con verificar si son linealmente independientes, voy a igualar al vector nulo, con lo cual siempre me van a quedar sistemas homogéneos. Y como vos bien acabas de decir, todos los sistemas homogéneos son compatibles. ¡Qué gracia! Por eso yo ya sé que la solución nula está siempre, alfa, beta y gamma igual a 0. Lo que quiero saber es si es la única. Este implica, significa que es la única solución, o si hay otras soluciones. Y yo les pregunto, ¿este sistema es compatible determinado o compatible indeterminado? La matriz de los coeficientes, ¿cuántas filas y cuántas columnas tiene? 2 filas y 3 columnas. Bien, ¿qué rango va a tener entonces A? ¿Cuánto máximo? ¿Cuánto mucho? De 2. 2. A' tiene el mismo rango porque es homogéneo. Así que rango de A igual a rango de A' igual a 2. ¿Cuántas incógnitas tengo? 3. 3. Entonces, ¿el sistema cómo es? Rango de Indeterminado. A indeterminado, muy bien. Rango de A igual a rango de A', pero menor que el número de incógnitas. Entonces, el sistema es compatible indeterminado. Si es compatible indeterminado, tiene infinitas soluciones, además de la trivial. Entonces, esta implicación no se cumple. No es la única solución, la solución nula. Entonces, como tiene solución no trivial, los vectores no son linealmente independientes o son linealmente dependientes. Estos tres vectores son linealmente dependientes. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Estos tres vectores en R3. Hacemos lo mismo. Planteamos la combinación lineal de ellos igualada al vector nulo y me fijo si esto implica que alfa, beta y gamma sí o sí van en cero o si puede haber otra solución no nula. Para eso, hacemos las operaciones vectoriales correspondientes, igualamos los dos vectores, de vuelta caemos en un sistema homogéneo, que de vuelta, por ser homogéneo, es compatible.
Lo que nos estamos preguntando acá es si es compatible determinado o indeterminado. ¿Qué les parece a ustedes? Tengo que armar la matriz de los coeficientes acá. Porque es de 3 ecuaciones y 3 incógnitas, es de 3 por 3. Tendría que averiguar el rango de A. Si calculamos el determinante da menos 13. Con lo cual el rango de A, que es igual al de A' por ser homogéneo, vale 3. Y es igual a la cantidad de incógnitas. Si el rango de A es igual al de A' y es igual a la cantidad de incógnitas, ¿el sistema cómo es? Compatible determinado. Compatible determinado. Y entonces la única solución es la solución trivial o nula, porque es un sistema homogéneo. Entonces, la única solución es la solución nula, entonces los vectores son linealmente independientes, porque la combinación lineal igualada a 0 implica quiere decir que si lo igualo al vector nulo, entonces alfa, beta y gamma valen 0. Si hubiera solución no nula, la implicación no se cumpliría. ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá lo de dependencia e independencia lineal? Sí, se entendió. Bárbaro. Una cosa muy interesante, fíjense que cada vez que armo una combinación lineal, me lleva a un sistema de ecuaciones que si de este lado tengo el vector nulo, es un sistema homogéneo. Si de este lado tengo un vector que no es nulo, por ejemplo uno que quiero generar, el sistema no es homogéneo. Pero además, fíjense que las columnas de la matriz de los coeficientes, 1 menos 3, 0, es el primer vector. 3, 0, 4 es el segundo vector. 0, 1 menos 1 es el tercer vector. Siempre que armo combinaciones lineales, me lleva a un sistema de ecuaciones y la matriz de los coeficientes tiene por columna a los vectores que estoy combinando. ¿Sí? Entonces fíjense que correlación importante que hay entre todo lo que vamos haciendo a través de combinar vectores, plantear matrices que tienen a esos vectores como columnas y demás. ¿Sí? ¿Y esto por qué lo puse acá? Cuando yo trabajo con combinaciones lineales, si quiero ver si estos son los dos ejemplos que vimos recién. Uno de combinaciones lineales y otro de independencia lineal. Y esta diapositiva intenta mostrar semejanzas y diferencias. Cuando yo trabajo con combinación lineal y quiero ver si un vector es combinación lineal de otros, planteo la combinación lineal y me interesa saber si el sistema es compatible o incompatible. No importa que sea determinado o indeterminado. Yo tengo que saber que tiene solución. Si tiene solución, este vector es combinación lineal de estos tres. Si no tiene, no es combinación lineal de estos tres. En cambio, cuando tengo un conjunto de vectores y quiero ver si es linealmente independiente, yo planteo la combinación lineal igualada al vector nulo y siempre me lleva a un sistema homogéneo. Acá no me lleva a un sistema homogéneo. Acá sí me lleva a un sistema homogéneo. Que siempre va a ser compatible. Pero a mí no me interesa averiguar si es compatible o incompatible, porque siempre va a ser compatible. En dependencia o independencia lineal, lo que me interesa es saber si tengo solución nula nada más o tengo solución no nula también. O sea, me interesa saber si es determinado o indeterminado, porque compatible siempre es. En cambio acá me interesa saber si es compatible o incompatible. No me importa que sea determinado o indeterminado. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? Bien, profe. Bueno, ¿se entiende todo? ¿Habían llegado a leer el material antes? No, de a poco. Bueno, pero acuérdense, y sobre todo vos que te sumás hoy, esta es la parte más abstracta de la materia. Si ustedes pueden leer el material previamente, les rinde 100%, es un negocio. Total, alguna vez lo van a tener que leer. Si lo pueden dar una primera lectura antes de la clase la aprovechamos mucho más, porque entendemos esas ideas que en una primera lectura parecen medio abstractas o medio traídas de los pelos, y en realidad es consecuencia de tratar de generalizar ciertas ideas. ¿Bien? Bueno,
Vamos a ver ahora. Acá hay un teorema que si tengo dos vectores no nulos, esos vectores van a ser linealmente dependientes. Sí, solo sí existe un número, no nulo también, tal que uno es igual al otro multiplicado por ese número. O sea, son proporcionales. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de este teorema? Que si yo tengo dos vectores, el 2 menos 1 y el 4, 2, ¿qué dicen? ¿Son proporcionales o no estos dos vectores? Sí, son proporcionales. Son proporcionales, ¿no? El segundo es el primero por 2. O el primero es igual a el segundo por un medio. Acá me lo pregunto. B1 es igual a C por B2. ¿Existe C? Y bueno, planteamos. 2 menos 1 igual a C por 4 menos 2. Me queda 2 igual a 4 por C y menos 1 igual a menos 2 por C. Despejo, en ambos casos C vale menos un medio. Entonces son proporcionales. Entonces son linealmente dependientes. Ya no necesito hacer ninguna cuenta. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde sale este teorema? Es un sí, solo sí. Fíjense, si son linealmente dependientes, si hubiera que demostrarlo, yo les tiro la idea y ustedes después lo demuestran. Quiere decir que existe alfa 1 por U más alfa 2 por B igualado al vector nulo con solución no nula. Si hay solución no nula, imaginemos por ejemplo que alfa 1 es no nulo, en una de las soluciones no nulas, yo puedo despejar U y me queda menos alfa 2 sobre alfa 1 por B. Y entonces, si son linealmente dependientes, puedo despejar a uno como combinación lineal del otro. Este sería el número C. ¿Está bien? Pero fíjense que para poder hacer esto necesito que haya una solución no nula para poder mandar uno a dividir. ¿Bien? Ahora imaginemos al revés. Supongamos que son proporcionales. O sea que se cumple que U es igual a C por B. Me traigo esto al primer miembro y me queda U más menos C por B igual a 0. Tengo la combinación lineal de estos dos vectores U y B igualada al vector nulo con coeficientes no todos nulos. ¿Por qué? Porque acá U está multiplicado por 1. C, qué sé yo, capaz que vale 0. Bueno, acá dice que C es distinto de 0. Entonces, tengo coeficientes no nulos. Quiere decir que son linealmente dependientes. O sea que si son linealmente dependientes, hay uno que es proporcional al otro. Y si uno es proporcional al otro, son linealmente dependientes. Esto está bueno porque entonces no necesito armar la combinación lineal igualada del vector nulo. Es más fácil verificarlo así. Esto vale en R2, en R3, en lo que sea, pero siempre con dos vectores, nada más. Este teorema es para dos vectores. ¿Bien? Bueno. Y ahora que vimos combinación lineal y cómo mediante la combinación lineal podemos encontrar otros vectores, fíjense. No, perdón. 1, 2, este. Acá vimos que el vector 1, 3 era combinación lineal de 4 menos 8 y... No, este no era. Este. Este vector, menos 2, 4, 5,
es combinación lineal de estos tres, ¿no? Porque encontramos los tres números y entonces puedo obtener a este vector como combinación lineal de estos tres. La siguiente pregunta que uno se hace es, che, ¿y cualquier vector podré encontrarlo como combinación lineal de estos tres? ¿O solamente algunos de R3? Si yo puedo encontrar cualquier vector genérico X, Y, Z perteneciente a R3, entonces con estos tres vectores tengo una especie de fábrica de vectores, porque puedo fabricar a todos los vectores de R3. O, en vez de fabricar, vamos a usar una palabra más formal, puedo generar cualquier vector de R3. Y entonces, estos tres vectores pasarían a ser un conjunto generador. Por eso, la definición de un conjunto generador justamente es que un conjunto de vectores de un espacio vectorial se va a llamar conjunto generador si generan a todo el espacio vectorial. O sea, si todo vector de ese espacio vectorial se puede escribir como combinación lineal de estos vectores. O sea, dado un vector B cualquiera, si existen escalares alfa 1, alfa 2, alfa n, tales que la combinación lineal de los vectores de este conjunto mediante alfa 1, alfa 2, alfa n, me da el vector B. ¿Se entiende la idea? Vamos a verlo en un ejemplo, a ver si se aclara un cachito más. Supónganse esos dos vectores. ¿Será un conjunto de generadores de R2? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué debería hacer yo para ver si estos dos vectores son un conjunto de generadores de R2? Según la definición que acabamos de ver. Debería verificar que todo vector de R2 se puede escribir como combinación lineal de estos dos. O sea, si agarro un vector cualquiera en R2, existen dos números reales, alfa y beta, tales que alfa por el primer vector más beta por el segundo vector me dé este número XY. Si la respuesta es que sí, entonces es un conjunto generador. Si la respuesta es que no, entonces no es un conjunto generador. Bueno, vamos a seguir analizándolo. Resuelvo las operaciones vectoriales y obtengo el vector XY igual a 2 alfa más 4 beta como primer componente, menos alfa más 3 beta como segunda componente. Igualo componente a componente y encuentro un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Necesito saber si este sistema tiene solución, para ver si existen alfa y beta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene solución este sistema o no? Vamos, este es el pedacito que les toca trabajar un cachito a ustedes. ¿Cómo analizo ese sistema para ver si tiene solución? Calculamos el determinante de la matriz líder ampliada y vemos la cantidad de Bien, incógnitas. dale. El determinante, la matriz de los coeficientes, ¿cómo te queda? A ver si lo tengo hecha. Sí, lo tengo, pero está el resultado. La matriz de 2, los coeficientes, sí, sí, 2, 4, menos 1, 3. perfecto. ¿Cuánto vale su determinante? 2. 2 por 3, 6. ¿Cómo, cómo? Perdón, saqué el micrófono, solté. No importa, no importa. Es para participar. 10 vale, ¿no? Escuché por ahí atrás. 2 por 3, 6, menos 4 por menos 1 me da más 4, 10. Quiere decir que el rango de A, ¿cuánto vale? 2. 2. ¿Y el rango de A'? Tiene que ser igual. Y claro, porque A' es de 2 por 3 y A' siempre tiene por lo menos el rango de A.
Así que si el rango de A vale 2, el de A' también vale 2. ¿Y la cantidad de incógnitas? También son 2. También son 2. Si el rango de A es igual al rango de A' y es igual a la cantidad de incógnitas, este sistema es compatible determinado, y lo bueno es que tiene solución independientemente de los valores que toma la matriz columna de los términos independientes. Para cualquier valor de x e y, este sistema tiene solución. ¿Qué quiere decir? Que para cualquier vector x, y en R2, yo voy a poder encontrar una solución, el sistema va a ser compatible, y entonces, no me importa si es determinado o indeterminado, lo importante es que es compatible. Como el sistema es compatible, puedo generar cualquier vector, y entonces estos dos vectores constituyen un conjunto de generadores de R2. ¿Sí? ¿Estamos Sí, hasta ahí? sí, sí. Ya que estamos, Bien, bien. acuérdense que en los sistemas cuadrados, o sea, igual cantidad de ecuaciones que de incógnitas, me quedan así: A por X igual a B, cuando son cuadrados nada más. Si el determinante de A es distinto de 0, el sistema es compatible determinado para cualquier matriz columna de los términos independientes. Ese era un teorema que vimos cuando vimos sistemas de ecuaciones. O sea que acá, ya con que el determinante de A sea distinto de 0, este sistema es compatible determinado. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir. Porque el rango de A va a ser n, el rango de A' también va a ser n, la cantidad de incógnitas es n, entonces resulta compatible determinado. Y lo importante es que resulta compatible determinado sin importar cuál sea el vector B. Entonces puedo generar cualquier par x, y en R2. Con lo cual, esto es un conjunto de generadores de R2. Veamos otro ejemplo. Estos dos. Planteamos lo mismo. Un vector cualquiera x, y igual a alfa por 2 menos 1, más beta por menos 4, 2. Sigo un cachito y digo, bueno, si tengo x, y igual a, resuelvo las operaciones, 2 alfa menos 4 beta, primer componente, menos alfa más 2 beta, segunda componente. Igualo y obtengo este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo es este sistema? ¿Compatible o incompatible? ¿Cuánto vale el rango de A? 1. 1. Porque el determinante vale 0. ¿Cuánto vale el rango de A'? También uno. ¿Por qué vale 1? ¿No puede valer 2 el rango de A'? Mirá, fíjate, si en la ampliada yo pusiera 2 menos 1 menos 4, 2. Ah, creo que la tengo hecha abajo. Ahí está. Si x e y valieran 1, 1, ¿cuánto vale el rango de A? 2. 2. Y si el rango de A', perdón, me falta el prima. Si el rango de A' es 2 y el rango de A es 1, esto es incompatible. Quiere decir que al 1, 1 no lo genero. Pero para no buscar un ejemplo, fijémonos que para que el sistema sea compatible, necesito que el rango de A' valga 1. O sea que necesito que si yo tomo determinantes de 2 por 2, tomando esta columna, me den 0. Por ejemplo, cuando tome 2 menos 1, x, y, que el determinante es esto, ¿no? Porque es 2 por y menos x por menos 1, me queda más x. Necesito que, para que los rangos sean iguales, este determinante sea 0. Si necesito que este determinante sea 0, quiere decir que no puedo generar cualquier x, y. Puedo generar solamente los pares ordenados x, y que cumplan con esta igualdad.
Esta igualdad es una recta en el plano real, ¿no? Si x vale 0, y vale 1/2. Si y vale 0, no, perdón, vale 0, 0. Es una recta que pasa por el origen, que es a la B. Despejo y igual a menos 1/2 de x, es una recta con pendiente menos 1/2. Ahí. Solamente los pares x y que están sobre esta recta pueden ser generados por estos dos vectores. Quiere decir que entonces no es un conjunto generador. ¿Por qué? Porque necesito que se cumpla esta condición para que sea compatible. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo donde estos dos vectores no forman un conjunto de generadores de R2. Entonces, fíjense, el ejemplo anterior sí eran conjuntos generadores de R2. Este ejemplo no. El tercer ejemplo, que vamos a ver, es un conjunto que tiene tres vectores. Estos dos son los mismos del primer ejemplo, y ya eran conjunto generador. La pregunta ahora es, con este vector adicional, ¿es un conjunto generador o no? Hacemos lo mismo. Vemos si todo vector se puede escribir como combinación lineal de los vectores dados. O sea, si un vector genérico xy de R2, existen alfa, beta y gamma, acá me olvidé porque hice copiar y pegar, tales que alfa por el primero, más beta por el segundo, más gamma por el tercero, me den mi vector. Entonces, tengo xy igual a todo eso. ¿Me siguen, chicos? Que están muy silenciosos. Y de a poco, Sí, profe. Tengo que aceitarme un poco nomás. Bueno, pero no hay problema, pero frénenme ustedes cualquier cosa. Por eso, Lucas, es lo que yo digo que vale la pena pegarle una leída antes, porque entonces, no digo que uno venga con el tema ya estudiado, pero por lo menos ya sabe qué fue lo que le costó. Y dice, che, pará, que eso yo lo leí en el apunte, pero no entendí bien qué es lo que quería decir. ¿Sí? Bueno, tengo un Sí, lo voy a sistema de tener en 12, cuenta, profe. dale, 2 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Este sistema cómo es? Tengo la matriz de los coeficientes. ¿Cuál es el rango de A? rango 2. Rango 2, muy bien. Tomo, por ejemplo, este determinante, me da distinto de 0. Con lo cual, el rango de A' también vale 2. Cantidad incógnita 3. El sistema es compatible indeterminado. Pero a mí no me interesa que sea indeterminado. Si yo lo que busco es si es conjunto generador, con que sea compatible es suficiente. Con lo cual, rango de A igual a rango de A' y menor que el número de incógnitas es compatible determinado, pero como es compatible, el conjunto de vectores es un conjunto generador. ¿Está bien? Y entonces, fíjense algo recontra importante. Acá tengo los tres ejemplos que vimos. En el primer ejemplo pusimos dos vectores y vimos que era un conjunto generador, porque cuando planteábamos la combinación lineal de ellos para obtener un vector cualquiera, podíamos obtenerlo independientemente del valor que tuviera. Generamos cualquier vector de R2. Además, este era compatible determinado. El segundo conjunto no fue conjunto generador, porque vimos que para cualquier vector que yo quisiera generar, no podía ser cualquiera, sino que tenía que cumplir que 2i más x valiera 0. Entonces, restringo, genero algunos vectores de R2, no todos. Obviamente eso está relacionado con que estos dos vectores son proporcionales. Entonces cualquier combinación lineal de ellos sigue siendo proporcional a uno de ellos. Pero bueno, este no me sirvió como conjunto generador. No es un conjunto generador. El sistema fue incompatible. Este tercer caso, que yo tenía los mismos dos vectores que ya eran conjunto generador, siguió siendo conjunto generador. La única diferencia es que el sistema resultó ser compatible indeterminado. En cambio, este resultó ser compatible determinado. ¿Qué diferencia hay entre este y este?
Si yo quiero generar un vector cualquiera en R2, que este sea compatible determinado y que este sea compatible indeterminado, ¿qué diferencia significa? ¿Puedo generar cualquier vector de R2? ¿En cualquiera de los dos casos? ¿En el primero y en el tercero? En el primero no. ¿Por qué no? ¿No es compatible para cualquier valor de x, y? Bien, sí. O sea que poder puedo. ¿Puedo generar cualquier vector en el primer caso? Sí. En el tercer caso, ¿puedo generar cualquier vector? También. La diferencia es que, como es compatible determinado el primer caso, los coeficientes de la combinación lineal para cada vector son únicos, porque tiene solución única para cada. O sea, si yo quiero generar el vector 5, 2, voy a encontrar un par de coeficientes únicos. En cambio, acá, como para cualquier xy el sistema es compatible indeterminado, para cada vector tengo infinitas combinaciones de coeficientes para armar la combinación lineal. O sea que si yo quiero generar acá el vector 5, 2, tengo infinitas posibilidades para alfa, beta y gamma. Lo genero igual. En ese sentido, los dos son mejores que este que no genera. Pero cada vector de R2 lo genera de manera única, con una única combinación de coeficientes. En cambio, el tercero, no lo genera de manera única cada vector, sino que tiene infinitas maneras de generar cada vector. ¿Se entiende esa diferencia? Sí, se entiende. Y entonces, ahí es donde aparece el concepto de base, porque alguien dice, bueno, yo quiero algo que además de generar todos los vectores del espacio vectorial, además de eso, lo genere de una manera única. ¿Para qué quiero que lo genere de infinitas maneras? Si acá con dos vectores yo lo genero de manera única, ¿para qué le agrego este tercer vector? Es innecesario. Si yo ya con estos dos vectores lo generaba. No solo que es innecesario, sino que la presencia de este tercer vector me hizo que entonces ahora, para cada vector que quiero generar, tengo infinitas posibilidades. Y eso para los espacios vectoriales no está bueno. Entonces alguien dijo, bueno, encontremos la condición para que esto no ocurra, para que no haya infinitas maneras de generar un vector. ¿Y saben de qué se dieron cuenta? Este vector, si yo con estos dos vectores ya generaba todo R2, ¿este vector se puede generar con estos dos? Sí, Sí. Si este vector se puede generar como combinación lineal de estos dos, ¿estos tres vectores cómo son? ¿Linealmente dependientes o independientes? Si hay uno que es combinación lineal de los otros dos, el conjunto es linealmente dependiente. Y eso es lo que se detectó que era la macana en este tipo de conjuntos generadores. Que si el conjunto era linealmente dependiente, era porque uno ya estaba armado con otros vectores del mismo conjunto. Entonces, ¿para qué lo quiero? No me agrega información. De hecho, fíjense que este vector es la suma de estos dos. 2 más 4, 6, menos 1 más 3, 2. Entonces, este vector me sobra. Si yo ya con estos dos armaba cualquiera. Pero este me sobra, se descubrió que, es porque el conjunto es linealmente dependiente. Y entonces dijeron, bueno, no queremos conjuntos generadores que sean linealmente dependientes. Queremos que sean independientes. Que ningún vector de ese conjunto pueda ser generado por los restantes. Entonces, ahí aparece la definición de base de un espacio vectorial. Un conjunto de vectores va a ser base de un espacio vectorial si se cumple. Primero, que sea generador de todo el espacio vectorial. Lo mismo que le habíamos pedido al conjunto de generadores. Pero además, que esos vectores sean linealmente independientes.
Eso es lo que me va a garantizar que cuando yo genero algún vector, los numeritos con los cuales los genero sean únicos. Y esos números los voy a terminar llamando coordenadas del vector en esa base. Pero eso viene dentro de un ratito, así que no nos preocupemos por ahora. ¿Se entiende entonces por qué la base, además de conjunto generador, pide que sean linealmente independientes? Sí, profe. Buenísimo. Vamos a ver este ejemplo. Nos quedan 2 ejemplos, o 3, creo que 2. Y por hoy terminamos, porque en realidad ya con base estamos avanzando un poquito más de lo que queríamos en esta clase, pero mejor así recuperamos un poquito lo que no hicimos en la clase pasada. Si yo tengo esos 2 vectores, que son los vectores del ejemplo 1, 2, menos 1 y 4, 3. La pregunta ¿es una base en R2? Bueno, tengo que responder las 2 cosas que son para la definición de una base. Que sea conjunto generador y que sean linealmente independientes. Vamos a ver. Ya vimos en el ejercicio anterior que era un conjunto generador. ¿Dónde lo vimos? Acá. Ya vimos que estos 2 vectores eran un conjunto generador. Hay que hacer todo esto. Yo no lo hago de vuelta porque ya lo hicimos. Estamos aprovechando los mismos vectores. Entonces, si ya vimos que es un conjunto generador, lo único que nos resta por ver es si son linealmente independientes. Entonces, como son 2, para ver si son linealmente independientes, uso lo de vectores proporcionales. Yo podría hacer la combinación lineal igualada a 0. Lo vamos a hacer en el ejercicio siguiente. Pero acá, como son 2 nada más, uso lo de si son proporcionales. ¿Qué dicen ustedes? ¿2 menos 1 es proporcional a 4, 3? No. 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 Porque 2 por 2 me da 4, pero menos 1 por 2 no me da 3. Y si lo quiero demostrar analíticamente, bueno, digo, a ver, ¿habrá algún número que multiplicado por 1 me dé el otro? A ver, si hubiera, tendría que ser 2 igual a c por 4. Está acá. Pero además, menos 1 igual a c por 3. Está acá. Para lo primero tendría que ser c igual a 1/2. Pero para la segunda tendría que ser c igual a menos 1/3. Entonces no son proporcionales. Entonces, si no son proporcionales 2 vectores, son linealmente independientes. Porque son dependientes cuando son proporcionales. Y si son linealmente independientes, que es la segunda condición de las bases, y son conjunto generador, que es la primera condición de las bases, entonces forman una base en R2. ¿Está bien? Bien. Muy bien. A ver, si a mí me preguntaran por este ejercicio, si estos 2 vectores pueden ser una base en R2. Bueno, acá está que no son conjunto generador. Entonces, al no ser conjunto generador, ya no pueden ser una base en R2. Además, si se fijaran, tampoco eran linealmente independientes, porque estos sí son proporcionales. Si multiplico el primero por menos 2, obtengo el segundo. Entonces, no eran base en R2. Y vamos a un ejemplo bien genérico, que sería este. Que tengo esos 3 vectores, 1 menos 3, 0, 3, 0, 4 y 0, 1, menos 1. Y me preguntan si esto es una base en R3. Para ver si esto es una base en R3, tengo que verificar si cumple las 2 condiciones de la definición de base. Primero, si son un conjunto generador, y segundo, si son linealmente independientes. ¿Bien? Bueno, para ver si son un conjunto generador, me planteo si para un vector cualquiera, x y z, existen alfa, beta y gamma, tales que multiplicados por esos vectores y sumados me den mi vector. Hago las operaciones, se plantea un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, calculo el determinante de la matriz A, me da menos 13,
distinto de 0, quiere decir que los rangos son iguales a la cantidad de incógnitas y el sistema es compatible. Compatible determinado, pero lo que me importa acá es que es compatible. Al ser compatible, entonces... y es compatible para cualquier vector de términos independientes, ¿no es cierto? Entonces, puedo generar todo el espacio R3. ¿Me siguen hasta ahí? ¿O se confunden? Sí. ¿Sí? Fantástico. Ya sé que cumple la primera condición de base. Vamos a ver la segunda condición para hacer base, que sean linealmente independientes. Para ver si son linealmente independientes, como acá no son dos, no me sirve el teorema de proporcionalidad. Entonces me voy a la definición de conjunto linealmente independiente. Digo, planteo la combinación lineal igualada al vector nulo y me fijo si eso implica solución única, todos los coeficientes nulos. Si la respuesta es sí, son linealmente independientes. Si hay solución no nula, son linealmente dependientes y entonces esto no es base. Resuelvo, planteo las igualdades y llego a un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Tomo la matriz de los coeficientes, calculo el determinante. La matriz de los coeficientes es la misma que la matriz en el otro sistema. De hecho, recuerden, las columnas de la matriz de los coeficientes son nada más y nada menos que estos 3 vectores. Fíjense, 3, 0, 4, 0, 1, menos 1 y 1, menos 3, 0. El determinante me da menos 13, distinto de 0. Quiere decir que el rango de A es igual al rango de A' igual a 3. ¿El sistema homogéneo cómo es? Compatible. Compatible siempre es el homogéneo. Pero además de ser compatible, si son iguales a la cantidad de incógnita, ¿cómo es? Determinado. Determinado. Eso es lo importante. Si es compatible determinado, tiene solo solución trivial. Entonces la combinación lineal igualada al vector nulo implica que todos los coeficientes valen 0. Entonces, estos vectores son linealmente independientes. Entonces, si es un conjunto generador y además los vectores son linealmente independientes, no sé si se alcanza a ver porque acá me lo está tapando la barra. ¿Ustedes llegan a ver que acá ahí dice que es base? Ahí. Sí, es Conclusión, base en R3. es una base en R3. ¿Está bien? ¿Se entendió? Entonces, me dan un conjunto y me preguntan si es base. Bueno, me fijo si es conjunto generador y además me fijo si son linealmente independientes. La confusión que muchas veces encontramos es que me dicen, profe, ¿no estamos haciendo lo mismo acá y acá? ¿No es el mismo sistema de ecuaciones con la misma matriz de coeficientes? Casi. Porque en realidad, acá, como yo quiero ver si genero todo el espacio, los términos independientes es una matriz columna cualquiera, que es el vector genérico que yo tengo que poder generar. Cualquiera, no lo puedo limitar. Si lo limito, son E. En cambio acá, la matriz columna de los términos independientes, como es la combinación lineal igualada a 0, porque es para ver si son linealmente independientes, es la matriz columna nula. Por eso este sistema siempre es homogéneo. Entonces, este sistema siempre es compatible. Lo que a mí me interesa es saber si la solución nula es la única, o sea, saber si es o no determinado. En cambio, este sistema no necesariamente es compatible. Y a mí me interesa saber si es compatible. No me interesa saber si es determinado o indeterminado, porque yo quiero saber si es conjunto generador nada más. Si es compatible, es conjunto generador. ¿Sí? Por eso, si bien hay una gran similitud entre estos dos sistemas, y la respuesta de uno y otro están relacionadas, porque se basan las dos en el mismo rango de la matriz de coeficientes, apuntamos a distintas cosas. Acá yo quiero ver que es compatible, y acá no, acá quiero ver que además es determinado. ¿Sí? Entonces, fíjense, para ver si un conjunto es generador, verifico que el sistema sea compatible para cualquier matriz columna de términos independientes. En cambio, para ver si es un conjunto linealmente independiente, veo que el sistema homogéneo que me quedó sea compatible determinado. Y esas son las dos ideas
parecidas pero diferentes, que andan dando vuelta alrededor de las dos condiciones para hacer base. ¿Bien? Sí, sí. Bueno. ¿Se entendió por acá? ¿Les puede parecer? Lo importante es que cuando fuimos mencionando cada cosa la hayan entendido en el momento. O sea, si ahora queremos recordar todo esto, es como medio abrumador. Son conceptos que parecieran ser abstractos, pero que si uno los entiende y va despacito, no tiene ninguna dificultad. ¿Sí? Entonces, por hoy vamos a dejar acá. Lo próximo que viene es trabajar un poco con bases en R3. ¿Sí? Algunos teoremas que me aseguran que un conjunto, bajo qué condiciones un conjunto es o no es base en R3, y trabajar un poco con las dimensiones de las bases y ver cuántos vectores necesito en R2, en R3, etcétera, para formar bases. Pero esto lo vamos a ver la clase que viene. La clase que viene vamos a terminar con el apunte de espacios vectoriales. ¿Sí? Así que completen la lectura hasta el final. ¿Ok? Bien, profe. Perdón, Bueno, ¿hasta dónde dijo que seguimos la clase que viene? completamos el apunte de espacios vectoriales. Fíjate, el apunte es, si lo Sí, fuiste sí, lo bajando, tengo. ¿lo tenés? Bueno, bárbaro. Pará, igual, ya que me puse acá. Acá, este es el apunte de espacios vectoriales. Nosotros hoy estamos, combinaciones lineales, conjuntos generadores, base y dimensión. Bueno, de acá hasta el final. ¿Bien? Y después nos va a quedar el tema transformaciones lineales, que nos va a llevar aproximadamente 3 clases. O sea que nos estarían quedando 4 clases de teoría como para completar todos los temas de la materia. ¿Ok? Las 2 clases de la semana próxima y las 2 de la semana siguiente. Y con eso ya tendríamos cubierto todos los temas de la materia. ¿Bien? Bueno, Bien, Bueno, bárbaro. listo. Bueno, que tengan un buen fin de semana.